Muy buenos días a todos. Somos el grupo 2 y vamos a hablar respecto a los docentes del futuro, la formación y la motivación en el magisterio peruano. Como integrantes tenemos a Caballero Rojas Ariana, a Guzmán Ramos, Ángela Joana, a Hurtado Abregú Luis Eduardo, a Sánchez de la Cruz José, a Villus de la Cruz Wilmer y a Bu Guevara Gabriela Nicole. Les dejo con el video. Bienvenidos a Docentes del Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación en el Perú. Hoy hablaremos sobre la información docente y cómo su preparación influye directamente en la calidad del aprendizaje. La formación deficiente de los docentes ha sido señalada como uno de los principios o uno de los principales problemas de la educación básica en el Perú. Según encuestas recientes, si la base está incompleta, el sistema entero empieza a tambalearse. En este podcast abordaremos las causas desde currículos sobrecargados hasta infraestructura inadecuada y las soluciones propuestas por entidades como la UNICEF para garantizar así una enseñanza de calidad. Podríamos comparar al maestro con un arquitecto del conocimiento. Si no cuenta con las herramientas adecuadas, los cimientos del aprendizaje de sus estudiantes serán frágiles. En muchos casos, los docentes enfrentan currículos sobrecargados, infraestructura precaria y escasas oportunidades de actualización, lo que va a limitar su capacidad para innovar en el aula. Según datos de la UNESCO, los países que invierten de manera constante en la formación y bienestar del docente logran mejores resultados de aprendizaje. En el Perú, sin embargo, todavía persisten muchas desigualdades entre zonas tanto urbanas como rurales, donde muchos maestros deben enseñar en condiciones adversas, sin materiales suficientes, a veces con escasa conectividad y un acompañamiento pedagógico precario. Entidades como UNICEF y el Ministerio de Educación han propuesto fortalecer la formación continua y la enseñanza de competencias fundamentales como la lectura, escritura y matemáticas, pilares de la RLB. Sin embargo, más allá de las políticas, es esencial revalorar el rol del maestro, reconocerlo como el verdadero motor del cambio educativo y brindarle las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente. Solo así podremos hablar de una educación realmente equitativa y de calidad en el Perú. Claro, y para ahondar un poco más en el tema, tenemos que decir que el derecho a la educación dentro del Perú sigue enfrentando grandes desafíos que afectan directamente al desarrollo del país. El Estado, aunque pone de su esfuerzo para cerrar estas brechas y problemas que se encuentran, muchos de los estudiantes aún no pueden acceder a una educación de calidad debido a la falta de recursos o a que no existe una infraestructura adecuada u oportunidades en zonas más rurales y las más alejadas sobre todo. Si sumamos a esto que que existe una desigualdad digital y notorias diferencias entre la educación pública y la privada, generan brechas cada vez más profundas. El garantizar el derecho a la educación no solamente significa tener escuelas abiertas o estudiantes o grandes cantidades de estudiantes matriculados, sino que implica mucho más de eso, sino que implica que niños, adolescentes o jóvenes reciban una enseñanza de calidad y justa, con docentes que están preparados para guiarlos dentro de su aprendizaje. La educación no solo forma profesionales, sino que implica o va un poco más allá, siendo que dará pie a ciudadanos con valores, con pensamiento crítico y sentido más de comunidad, de unidad, ya que dará pie a tener valores dentro de la sociedad. Y quienes están encaminados a enseñar o a dar pie a esto son los maestros, quienes cumplen un rol fundamental. Son los docentes los que convierten la enseñanza en una experiencia transformadora y quienes pueden dar o marcar la diferencia en la vida de estos estudiantes. Por eso, el hablar del derecho a la educación también es hablar del derecho de los maestros a recibir una formación sólida y acompañada de constancia y oportunidades de crecimiento profesional. Y un ejemplo claro de lo que hablamos son las estadísticas dadas por el Minedu, que hablan que el 16% de los colegios públicos de educación básica
se encuentra en un estado de deterioro extremo y casi 5.000 locales educativos no poseen servicios básicos, cifras alarmantes que evidencian una brecha educativa significativa. Bueno, continuando con el tema, la formación docente es la base sobre la cual se construye todo el sistema educativo. Cuando un maestro cuenta con las herramientas, los conocimientos y las motivaciones adecuadas, puede transformar no solo el aula, sino también la vida de los estudiantes. Sin embargo, la realidad nos muestra que muchos docentes en el Perú enfrentan grandes limitaciones, desde programas de formación desactualizados hasta la falta de acompañamiento en sus primeros años de trabajo. En zonas rurales, por ejemplo, hay maestros que deben adaptarse a contextos donde no existen los materiales básicos y aún así logran motivar a sus alumnos con creatividad y compromiso. Entonces pensemos en los docentes de regiones como Ayacucho o Loreto, donde las distancias son enormes y la conectividad es escasa. Muchos de ellos caminan horas para llegar a sus escuelas y aún así preparan clases con recursos que ellos mismos deben elaborar. Estos maestros no son verdaderos ejemplos de vocación, pero necesitan apoyo constante, no solo un reconocimiento simbólico. Entonces, la capacitación continua debe ser vista como una inversión, no solo como un gasto. Un maestro actualizado puede incorporar nuevas metodologías, a usar herramientas digitales y aplicar estrategias activas que despierten el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. Por poner un ejemplo, los programas de formación en tecnologías educativas impulsados por el Ministerio de Educación durante la pandemia mostraron que con la guía adecuada los docentes pueden adaptarse rápidamente a nuevos entornos de aprendizaje. Entonces, el reto está en garantizar todos los maestros, sin importar la región en la que se encuentren, tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer profesionalmente, porque mejorar la educación empieza por cuidar y formar a quienes enseñan. Entonces, si queremos estudiantes motivados y críticos, necesitamos docentes empoderados, valorados y comprometidos con su labor. Para complementar este tema que estamos tocando, que es muy importante, hablar, ¿no? Que actualizar a los docentes no solo se trata de recibir cursos o talleres, sino de transformar la manera en que entendemos la enseñanza del maestro. Un maestro del futuro necesita ser también un aprendiz constante, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos, culturales y sociales que vive el país. En muchas regiones del Perú, los docentes hacen grandes esfuerzos para innovar con los pocos recursos que tienen. Sin embargo, sin políticas sostenidas que los acompañen, esa motivación se va apagando. Apostar por su desarrollo profesional es invertir directamente en el futuro de nuestros estudiantes. Además, el docente debe estar conectado con la realidad de cada comunidad. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar en una escuela rural de la sierra que en una institución urbana de Lima. Cada contexto presenta retos distintos. El acceso a Internet, los materiales didácticos, el idioma e incluso las condiciones climáticas influyen en la forma en que se enseña y se aprende. Por eso, los programas de formación continua deben ser flexibles, pertinentes y accesibles. Deben fortalecer las competencias pedagógicas, pero también el bienestar emocional del docente, porque enseñar con calidad requiere equilibrio, vocación y apoyo institucional. Reconocer la labor del maestro como pilar de la sociedad es fundamental. Ellos no solo transmiten conocimientos, sino que también inspiran, acompañan y transforman vidas. Y invertir en su preparación es para garantizar una educación más justa, inclusiva y esperanzadora para todos los peruanos. Y llegamos a la recta final. Y si algo que hemos aprendido hoy es que el derecho a la educación no se puede garantizar sin una inversión de verdad, ya que nuestros docentes son la base, son la columna vertebral del sistema educativo y, ojo, los principales agentes del cambio. Así que, atención,
Su formación, su motivación y que ellos estén bien tiene que ser prioridad nacional. No es un discurso vacío, sino acciones. Necesitamos de maestros comprometidos, valorados y preparados, pero también deben haber políticas públicas que acompañen su crecimiento profesional. Para lograr ese Perú más equitativo que todos soñamos, necesitamos de maestros no solo preparados, sino valorados y comprometidos. La educación de calidad tiene su punto de partida, es algo muy humano en un docente que se siente reconocido, escuchado y respaldado. Las propuestas de mejoras que debemos incluir son los programas de actualización docentes, incentivos para la innovación pedagógica y la creación de redes sociales de aprendizaje colaborativo, etc. Y solo así, radioescuchas, es que construiremos esas escuelas donde las enseñanzas de verdad inspiren y transformen vidas. Porque educar, seamos honestos, no es solo pasar conocimientos, es abrir caminos. Educar a los niños que son nuestro futuro, los jóvenes que están en las escuelas, universidades, etcétera, somos el futuro, nosotros como estudiantes. Y esos caminos, créanme, comienzan con docentes del futuro, profesionales que creen que con toda su alma en su vocación y por supuesto en la posibilidad de que el país sea mucho más justo. Claro, por último y complementando lo que dice mi compañera, en sí fortalecer la educación en el Perú significa mirar con comprensión también a los maestros, ya que ellos son quienes hacen posible el cambio en cada alumno, en cada aula. Por ende, muchas veces ellos enfrentan dificultades dentro de esta aula, pero en sí ponen una enorme vocación al momento de enseñar. Si queremos un país con un futuro prometedor, debemos seguir apostando por la formación de nuestros maestros, por brindarles las herramientas y reconocimientos que merecen. Solo de esta forma lograremos que cada uno de los estudiantes pueda recibir una educación que realmente transforme su vida. Desde este espacio buscamos de que los padres, es decir, que los familiares, las autoridades, tanto como los estudiantes, valoren el labor que hacen los maestros y que se involucren también para poder hacer una construcción de una educación mucho mejor para nuestros niños, con el fin de sí fortalecer el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en Docentes del Futuro, Formación y Motivación del Magisterio Peruano. Y recuerda que mejorar la educación empieza por creer en quienes nos enseñan. Muchísimas gracias. A veces olvidamos que detrás de cada logro estudiantil hay un maestro que creyó en su alumno. El derecho a la educación no se garantiza solo con infraestructura o tecnología, sino con personas comprometidas con enseñar y aprender cada día. El desafío está en hacer que la docencia vuelva a ser vista como una vocación respetada, una profesión que transforma vidas. Invertir en los maestros no es un gasto, es una inversión en el futuro del país. Como sociedad debemos preguntarnos qué tipo de docentes queremos formar para el Perú que soñamos. ¿Y tú que nos escuchas, estimado oyente, alguna vez has tenido un maestro que marcó tu vida? Pensémoslo por un momento. Tal vez fue quien te enseñó a leer, quien te animó a seguir estudiando, o quien creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Esa es la verdadera esencia del maestro, cambiar vidas a través del conocimiento. Te invitamos a seguir reflexionando y a valorar la labor del docente desde donde estés, porque sin educación no hay futuro y sin maestros no hay educación posible. Tenemos distintos datos y, por ejemplo, uno sería del Banco Mundial, que nos indica que los países que destinan más del 5% de su PBI a la educación logran avances sostenidos en equidad y calidad. En el Perú aún estamos por muy debajo de esa cifra y gran parte de los recursos no siempre llega a las aulas.
Por eso necesitamos una reforma integral en la carrera del docente, que abarque desde la formación inicial hasta la evaluación y el bienestar profesional. Es clave para asegurar que cada niño y niña del Perú reciba una educación de calidad sin importar dónde viva. Y como cierre, mejorar la educación peruana es una tarea enorme, pero es posible. Requiere de compromiso del Estado, de las familias y de cada docente que entra a un aula con esperanza. Aportar o apostar por la formación docente es apostar por un país más justo, más crítico y más humano. Gracias por acompañarnos